En esta edición de Noticias 13 presentan alternativas para regular los alquileres a corto plazo. Llegan hasta educación para exigir el pago del Premium Pay. Discover Puerto Rico expone el perfil de turistas que llegan a la isla. Estudios revelan que vacunas contra el COVID-19 reduce la probabilidad de ataques al corazón. Papa Francisco preside ceremonia del miércoles de ceniza. Esto y más en esta edición de Noticias 13. Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Hoy es miércoles 22 de febrero del año 2023. Vamos a las noticias. Noticia del día. Puerto Rico ha sido catalogado como la isla con mayor presencia de hospederías a corto plazo para un total de 30,000 unidades, donde 4,000 están en la ciudad capital, San Juan. Vamos con Pamela Hernández, quien estuvo en una vista pública que atendió este tema. Pamela. Cordero, por esto el representante por el PPD, José Rivera Madera, realizó una vista pública en busca de alternativas para regular los procedimientos a la hora de implementar un Airbnb en la isla. El representante José Rivera Madera convocó una vista pública por parte de la Comisión de Turismo y Cooperativismo sobre el proyecto de la Cámara 1557 para crear ley y regular el arrendamiento de corto plazo en Puerto Rico. Esto por el auge suscitado por la sobrepoblación de hospederías. Miguel Vega, de la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan, fue el primer deponente quien presentó evidencia de cómo el acceso de compras y viviendas asequibles fomenta hospederías ilegales por la falta de regulación. Se ha fomentado con la falta de regulación efectiva la creación de hoteles ilegales, que existe una diferencia notable entre unidades de alojamiento a corto plazo registradas ante la Oficina de Turismo versus las unidades disponibles en las plataformas digitales. Hago una pausa aquí porque en la ponencia queremos, y como usted dijo comenzando, queremos medianamente dejar claro que nosotros como asociación siempre hemos avalado los alojamientos a corto plazo, las nuevas tendencias, pero que sean propiamente reguladas usando las mejores tendencias de otros destinos para que pueda haber un balance justo económico y con las comunidades en Puerto Rico en el beneficio tanto de los residentes como de los comerciantes y las personas que están participando de ellos. Puerto Rico cuenta con 30,000 unidades registradas por Airbnb, donde 4,000 están localizadas en San Juan. Esto ha traído mayor tráfico, basura acumulada y destrucción de edificios históricos. Los arrendamientos a corto plazo han generado a nivel de comunidad problemas de estacionamiento, tráfico, violaciones a las condiciones restrictivas y normas de las asociaciones de residentes, ruidos excesivos, basura acumulada, entre otros. La Asociación de Vecinos del Viejo San Juan ha manifestado públicamente que la proliferación de los arrendamientos a corto plazo ha traído consigo la disminución de la disponibilidad de alquileres a corto plazo, de alquileres a largo plazo, aumentando el precio de los alquileres y la destrucción de edificios históricos para convertirlos en apartamentos sin cumplir con los reglamentos para la preservación, entre otras situaciones. Vega propuso durante la vista pública que como parte de las regulaciones a enmendar se le adjudiquen impuestos para fiscalizar los procesos de cada Airbnb, como también sugirió que los municipios reciban un incentivo por cada hospedería que se registre. En Aruba se ha establecido un impuesto de un 12.5 a los huéspedes que se alojan de alojamientos a corto plazo, tasa que entendemos debería implementarse en la isla a fines de dotar los recursos a los municipios para fase de fiscalización. Cualquier cambio en el impuesto de ocupación y la posible transferencia a los municipios debe ser sin menoscabo al cumplimiento con el pago de patentes, permisos y otros impuestos municipales usualmente aplicables a toda actividad comercial, independientemente del sector, tamaño o localización. El segundo deponente fue Walbert Pavón González, director de Planificación y Desarrollo de la Compañía de Turismo, quien aseguró que el aumento en la demanda de los short rentals ha sido uno de los mayores impactos positivos que ha recibido el turismo en la isla, aunque el nivel que ha llegado provoca un proceso de regulación. El aumento en la demanda y la disponibilidad de short rentals impacta positivamente el recaudo del canon de ocupación por habitación y otros renglones del turismo. La proliferación de los alquileres a corto plazo, a su vez,
ha provocado el inicio de un debate sobre la necesidad de una regulación y, según expone la propia medida, propone crear el marco jurídico que regula a estos alquileres. Tras la sugerencia por parte de la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan brindarles un porcentaje a los municipios, Pavón lo consideró vago e inconsistente. Debemos resaltar que en la sección 16 dispone que la Oficina de Turismo podrá distribuir a los municipios cualificados algún % del impuesto por concepto del canon de ocupación por habitación de los alojamientos suplementarios a corto plazo. Respetuosamente, planteamos que resulta vago y confuso el concepto de destinar algún % para los municipios. Por otro lado, lo dispuesto en la mencionada sección es inconsistente con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 272 del 2003, el cual establece la distribución de los fondos productos de los recaudos del canon. Sería nuestra recomendación evaluar la distribución y disponer dentro de la misma. Carlos Muñoz, director de Políticas Públicas y Comunicaciones para el Caribe y Centroamérica de Airbnb, presentó una ponencia en desacuerdo total de las quejas emitidas por muchos residentes, puesto que existen 4 millones de anfitriones donde Puerto Rico se posicionó como el territorio más hospitalario con un 41%, ganándole a Estados Unidos de un 34%, seguido por Corea 30%, Reino Unido 28% y Canadá 26%, por lo que Muñoz enfatizó que esta modalidad ha llegado para sustentar familias económicamente. Alrededor del 35% de los anfitriones encuestados ofrecen sus espacios a través de la plataforma para ganar dinero con el que llegan a fin de mes. Un 48% comparte de su espacio para ganar dinero extra para gastos. Más del 50% afirma que los ingresos que recibe por parte de su espacio en Airbnb le han ayudado a seguir viviendo en sus casas. Y más del 60% afirma que utiliza el dinero que gana para compartir su espacio a través de Airbnb para cubrir necesidades como la comida y otros gastos que se han encarecido. La posición de Muñoz recae en el proyecto de la Cámara 1557, donde se entiende que algunas provisiones pudieran tener un impacto devastador sobre el sector turístico de la isla. Más de ponentes se presentarán el próximo 24 de febrero con la intención de maximizar las posiciones de los residentes afectados y dueños de Airbnb, ya que precisamente en la vista pública del día de hoy se dejó saber que solo el mínimo de los municipios está presentando la sobrepoblación de dichas hospederías. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Tribunales. El empresario Mario Villegas Vargas fue sentenciado a 46 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada por el esquema de corrupción relacionado al exalcalde de Cataño, Félix Cano Delgado. Reconozco que cometí un error grave, no fui honesto, escogí la ambición, estoy arrepentido, expresó en sala del Tribunal Federal en el Viejo San Juan antes de conocer la sentencia. El juez federal Francisco Bezosa le permitió entregarse en una fecha determinada a una institución carcelaria en Miami, Florida. Villegas Vargas solicitó o socio de la empresa Asphalt Inc. se había declarado culpable por haber tenido un esquema de corrupción con el exalcalde de Cataño y llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal en agosto del año pasado. Política. La oficina del Contralor Electoral le impuso al comité político del alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez, 8 multas administrativas ascendentes a $24,000 y la devolución de $9,000 luego de hallar que violentó la ley para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas. Esto con prácticas que incluyeron el no radicar informes de ingresos y gastos y el no depositar ingresos en la cuenta bancaria del comité. Además, la oficina del Contralor le impuso una multa administrativa de $500 al tesorero del comité, identificado como Pablo Rodríguez. Tras la decisión de la oficina, el alcalde pidió una reconsideración a la entidad fiscalizadora. Se informó. Además, la oficina del Contralor hace constar en un informe de 37 páginas que inicialmente eran 10 los hallazgos por incumplimiento a la ley 222 del 2011, pero que el comité político subsanó 2 de ellos que eran pagos en efectivo mayores de $250 y requerimientos de documentos firmados solicitados. Los hallazgos corresponden a los informes de ingresos y gastos auditados del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020. Gobierno.
Con el fin de posicionar a los centros Head Start y Early Head Start de San Juan como los mejores de todo Puerto Rico, el alcalde del municipio de San Juan, Miguel Romero, anunció una millonaria inversión de sobre 4.8 millones de dólares en mejoras y adquisición de materiales para los 31 centros. El alcalde detalló que durante los pasados meses se han encaminado 4.8 millones en mejoras a las plantas físicas, áreas recreativas, transporte, currículo, materiales, equipo de patio, pintura y otras reparaciones de menor envergadura. Asimismo, indicó que en las próximas semanas se anunciará el proceso de subasta para los trabajos de instalación de nuevos techos en las entradas de los 4 centros para el beneficio de los niños y niñas, así como de los padres y maestros. Los senadores Joan Rodríguez Bebe, Ada García y Juan Zaragoza radicaron una medida para asignar más recursos a la Alianza de Escuelas Alternativas, de manera que sus 5 organizaciones miembros continúen ofreciendo servicios educativos y psicosociales a jóvenes que abandonaron la escuela tradicional. Además, el proyecto del Senado 1139, que fue radicado el 21 de febrero a petición de la Alianza, busca que en estas entidades puedan absorber el aumento salarial otorgado al magisterio puertorriqueño y mitigar el alza que han sufrido en sus costos operacionales. La Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Oeste realizó una vista pública en aras de investigar los planes de trabajo del Centro de Trauma en Mayagüez. La audiencia pública contó con la participación del alcalde interino de Mayagüez, Jorge Ramos, quien informó que aunque el municipio cuenta con la cantidad de 9.8 millones de dólares destinados para el Centro de Trauma del Oeste, solicitó más fondos para el desarrollo y la administración de este. Agenda. En el pico de la pandemia del 2019 se le solicitó a empleados no docentes del Departamento de Educación que se presenciaran a los planteles escolares para mantener las escuelas en condiciones. Este esfuerzo provocó el incentivo Premium Pay de $2,000 otorgados a 128 escuelas en Puerto Rico. Vamos con Pamela Hernández porque parece que no todos recibieron ese pago. Así es, el Sindicato de Puertorriqueños de Trabajadores aún no recibe la compensación luego de dos años de la promesa. Por eso se manifestaron frente a la sede del departamento para exigir justicia. El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores denunció más de 4,000 empleados no docentes que trabajaron presencialmente desde el inicio de la emergencia del COVID-19 y aún no reciben el pago de Premium Pay de $2,000. Nos encontramos aquí para por tercera vez entregarle a la mano al secretario de Educación las certificaciones de los directores recogidas por los delegados para que de una vez y por todas le pague el secretario de Educación los incentivos económicos que le adeuda a más de 4,000 empleados y empleadas no docentes del Departamento de Educación. El gremio se ha reunido en múltiples ocasiones con el secretario de Educación, Eliezer Ramos, quienes le ha asegurado que el pago se emitirá durante un periodo de 2 años. Israel Marrero, presidente del sindicato, recalcó que solo se han brindado excusas. 1,000 excusas. Primero, que los seguros sociales estaban incorrectos, nosotros no bregamos con esas certificaciones para los directores escolares. Segundo, que la persona encargada que estaba trabajando con esto, pues la removieron y hay otro personal, eso provocó una demora. Y después que los apagones provocaron que suspendieran los trabajos y se atrasó todo el proceso. Así que, una vez más, 1,000 excusas, el colmo del colmo, la gota que derramó la copa fue la semana pasada, cuando el secretario de Educación expresa de que tiene que recoger todas las certificaciones nuevamente para poder emitir el pago. Y nosotros estamos facilitando el trabajo al Departamento de Educación. De igual manera, Mariceli González, vicepresidenta del gremio, afirmó que la mayoría de los no docentes son mujeres, por lo que sienten un discrimen mayor. La mayoría que trabajan en el Departamento de Educación, como dije, son mujeres. La mayoría de las asistentes de servicio de educación especial son mujeres. La lucha que dimos para este incentivo también le pedimos al Departamento de Educación que incluyera los asistentes y las asistentes de servicio por contrato
asistentes que, como bien dijo el compañero, asistentes cobran $900 mensuales, asistentes que necesitan. Estos $2,000 hacen una gran diferencia. El secretario solicitó a los excluidos la entrega de certificaciones por parte de los directores escolares para certificar dicha asistencia en el pico de la pandemia. Los portavoces recalcaron en varias ocasiones que han preparado la lista de certificaciones en PDF, Excel y ahora presencial. A la 1 de la tarde se presentaron frente a las puertas del Departamento de Educación para entregarlas, sin embargo no los atendieron. Wendy Colón, ayudante especial del secretario de Educación, aclaró que el próximo 28 de febrero estarán entregando 3,000 cheques de Premium Pay. Se les había notificado que para este próximo 28 de febrero salen sobre 3,000 cheques. Para ser exacta, 3,200 algo de cheques van a ser emitidos para este próximo 28 de febrero. O sea, estamos en destiempo para decir que no les ha llegado un pago, porque sí todavía hay pagos pendientes. De igual manera, aclaró que solo 128 escuelas públicas recibirían el incentivo, por lo que esas son las razones por las que se ha trazado el proceso en añadir más escuelas en la lista de pagos. Este reclamo de este Premium Pay específico, que es de $2,000, se había limitado a unas escuelas. Inicialmente eran alrededor de 128 escuelas. Dado a las reuniones que hemos tenido con ellos y a su reclamo, hemos tenido apertura para poder integrar otras escuelas adicionales que han dicho, mira, yo también trabajé. Así que, contrario a limitar, hemos expandido la oportunidad de poder dar este incentivo a más empleados. Y por eso quizás nos hemos tardado un poco más. El sindicato no fue atendido, ya que solicitaron que esperaran hasta el próximo lunes 27 de febrero, donde ya se les había estipulado una reunión. Nosotros tenemos nuestra reunión mensual con ellos para este próximo lunes. Okay. O sea que este próximo lunes ellos tienen su espacio recurrente con nosotros y con el secretario. O sea que hoy le van a notificar que hasta el lunes no van a poder entregar. Ellos van a tener su espacio. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Hasta el domingo 26 de febrero, Plaza Las Américas llevará a cabo su feria de seguridad, donde el público que se dé cita podrá conocer sobre las nuevas modalidades y técnicas para su seguridad personal y la de su entorno, así como lo relacionado a ciberseguridad y crímenes cibernéticos durante toda la semana. Y en celebración de la Semana de la Policía se ofrecerán charlas en la tarima ubicada en el atrio central, y el domingo 25 a la 1 de la tarde habrá una presentación musical de la banda de la uniformada. Un sinnúmero de recursos de unidades de la Policía Estatal, agencias de seguridad federales y entidades privadas ofrecerán charlas en tarima sobre crímenes cibernéticos, demostraciones del K9 de la policía, violencia doméstica y delitos sexuales, ciberseguridad, reclutamiento y reforma de la policía y robo a bancos y fraude, entre otras actividades. En días recientes, la Asociación de Consultores y Contratistas de Energía Renovable, mejor conocida como ACONER, a través de su programa ACONER en nuestra comunidad, impactó el Hogar Amor y Paz de Aguas Buenas con la instalación de placas solares, con ingenieros electricistas e instaladores voluntarios para asegurar el buen funcionamiento de los ventiladores y de otros equipos que mantienen con vida a sus pacientes adultos mayores. ACONER es una institución sin fines de lucro fundada en el año 2007 con el objetivo primordial de promover y proteger la emergente industria de energía renovable de la Isla del Encanto. Mesa Redonda. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias 13. Hoy, en la sección sobre las contribuciones sobre ingresos que se llenan para el mes de abril, atendemos algunas preguntas que surgen para las personas que trabajan por cuenta propia y hasta para las personas que de alguna manera trabajaron a distancia. Nos acompaña el CPA Joel Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al Canal 13. Gracias por la invitación. Las personas que están trabajando por cuenta propia o que trabajan a distancia ha aumentado considerablemente. Pues mira, sí, hemos visto últimamente un incremento de personas emprendiendo, trabajando por cuenta propia, ¿verdad? Y hay muchos individuos, muchas mujeres, muchos hombres aquí puertorriqueños dando servicio. Lo que bien hacen, dándolo como un servicio por su cuenta. Han cambiado el paradigma de esperar cheque por cheque como el trabajador común asalariado. Antes nuestros papás nos preparaban para que nosotros trabajáramos para una empresa y recibiéramos un pago el día 15 o todos los viernes
Hoy en día hemos visto que las nuevas generaciones y la tendencia es al trabajo por cuenta propia. Es muy diferente, ¿verdad?, lo que es el trabajador a distancia, ¿verdad? Ok, vamos a empezar entonces a definir algunos conceptos. ¿Qué diferencia entonces existe para las personas que trabajan por cuenta propia y el asalariado? Pues mira, normalmente el asalariado es esa persona que recibe un pago semanal, bisemanal, quincenal, es empleado por una empresa y esa empresa le otorga una serie de beneficios marginales que por ley tiene que cumplir. Por ejemplo, le retienen de su cheque el seguro social, el Medicare, el patrono tiene que pagar un impuesto por desempleo, por ejemplo. A diferencia del trabajador por cuenta propia, el trabajador por cuenta propia recibe un pago bruto por lo que factura y ese patrono, esa persona que lo contrata, le retiene usualmente un 10% para efectos de contribución sobre ingreso, ¿verdad? Para cuando llene su planilla. A nivel de planilla, ese trabajador por cuenta propia es visto como si fuera un negocio. Como si fuese una empresa. Como si fuese una empresa. A diferencia del asalariado, el asalariado no puede deducir ningún tipo de costo operacional por los gastos que incurra por generar su ingreso. Su patrono tiene que reembolsarle esos gastos en caso de que tenga que incurrirlo. Pero el que trabaja por cuenta propia tiene algunos beneficios que sería deducir algunas cosas que incurren gastar para poder trabajar de esa manera. Claro, y es aquí donde entra la diferencia principal entre el asalariado y el trabajador por cuenta propia. Son planillas muy diferentes, ¿verdad? Aquel que trabaja por cuenta propia tiene el derecho de deducir de la planilla todos los gastos operacionales, todos los gastos que incurra para generar ese ingreso. ¿Cuáles gastos, por ejemplo? Pues mira, aquí tenemos que pensar en cualquier tipo de gasto que yo incurrí para ganarme ese ingreso. Por ejemplo, la gasolina del vehículo. Si yo trabajo en la calle, soy un vendedor y tengo que ir al pueblo de Mayagüez, por ejemplo, vivo en Gurabo, tengo que ir al pueblo de San Juan, pues la gasolina de mi vehículo, el costo reparación de vehículos. Reparación de vehículos, pero mucho cuidado porque si el vehículo también es utilizado para propósitos personales, pues no todo el gasto de reparación y gasolina lo podemos deducir. Es la parte del gasto atribuible a poder, ¿verdad?, generar ese ingreso de trabajo por cuenta propia. Celular, agua, Muchas electricidad. veces el teléfono celular, muchos trabajadores por cuenta propia rentan un espacio y pagan utilidades, agua, telefonía, internet, todo eso se puede descontar. Los profesionales, lo que es la educación continua, la colegiación, todo lo que pensemos en un gasto que sea necesario para yo generar mi ingreso como trabajador por cuenta propia, el código dispone que se puede deducir contra ese ingreso. Claro, pero debo sustentarlo con documentos. Pues mira, sí, ¿verdad? Usualmente un preparador de planilla no te va a pedir toda la evidencia de todos los gastos y todas las facturas que tú incurriste para descontarlas en la planilla. Usualmente ese cliente que llega donde su CPA, donde su contador, va con un reporte de ingresos y de gastos. Y totales. Exactamente, pero el responsable de esos gastos que se coloquen en la planilla, usualmente no es el CPA es quien prepara la planilla. Claro, si la amiga de Paquito Suri le pide algunos documentos relacionados a esos descuentos, debería tenerlo. Debería tenerlo, y hay que conservar siempre los estados de cuenta. Yo siempre les recomiendo a los que trabajan por cuenta propia que guarden todos los recibos, todas las facturas, todas las evidencias de gasto que incurren para moverse, para generar ese ingreso, siempre guárdelo. Los estados de cuenta, vamos a pagar con la TH o con la tarjeta de crédito, vamos a pagar con cheques si contratamos o subcontratamos otra persona, y todos esos gastos los vamos a guardar, los vamos a evidenciar. No bote los estados de cuenta, no bote las facturas, porque puede ser requerido en caso de una auditoría. Claro, Paquito. lo mejor que puede hacer una persona que trabaja por cuenta propia es que guarde todo y que lo vaya almacenando y archivando de cierta manera que a la hora de la verdad tenga todos esos documentos disponibles. Claro, hoy en día también existen aplicaciones. Está la aplicación de QuickBooks Online, hay otras aplicaciones como Sage y otras plataformas que nos permiten, ¿verdad?, tirarle fotos, digitalizar esas evidencias de gasto y subirlas a la nube. Contrario al asalariado que le quitan el seguro social o por lo menos la mitad y el patrón no paga la otra mitad, las personas que trabajan por servicios profesionales les corresponde pagar el seguro social completo. Sí, eso una mala noticia. Esa es una de las... algunos la consideran malas, otros la consideran una buena noticia, pero sí, le duele. Los trabajadores por cuenta propia tenemos que prepararnos para eso, porque estamos sujetos a llenar una planilla federal para pagar el impuesto de Seguro Social y Medicare o el impuesto al trabajo por cuenta propia, ¿verdad? No, los asalariados, el patrono le paga la mitad del Seguro Social y le retiene la mitad de su cheque, pero el trabajador por cuenta propia no, solamente le retienen un 10% de contribuciones. Y como ciudadanos americanos, ¿verdad?, nosotros los residentes de Puerto Rico y los que nacimos aquí, trabajamos aquí,
estamos sujetos al impuesto de trabajo por cuenta propia, que es el Seguro Social y Medicare. Eso es un impuesto que se calcula del ingreso neto, ese ingreso bruto, ¿verdad? Todo lo que usted facturó como trabajador independiente, le restamos todos los gastos que usted incurrió por esa actividad de industria o negocio. Claro, no se vuelva loco haciendo muchas deducciones, porque a la hora de la verdad, si paga muy poco seguro social ahora, acumula poco. Cuando se retire, eso es lo que va a recibir, una migaja. Esta planilla del año 2022 viene con algo nuevo, por lo menos no lo había visto antes, el trabajador a distancia. ¿Qué es eso? Pues mira, el año pasado se aprobó una legislación, se conoce como Ley 52 del año 2022 y trae al ruedo lo que se conoce como el trabajador a distancia. Y cabe mencionar que no es lo mismo el trabajador remoto que trabajador a distancia. El trabajador remoto es aquel trabajador que su patrono le permite trabajar desde el hogar, pero existe el concepto de trabajadora, trae la figura del trabajador a distancia, que es aquel individuo que usualmente que vivía en los Estados Unidos y prestaba servicios para un patrono fuera de Puerto Rico, no podía trabajar desde la isla para poder prestar servicio a ese individuo o patrono que no tiene negocio aquí en Puerto Rico. Pues ahora entramos, ¿verdad? Esa legislación trae el beneficio, más bien es para aquellos patronos que no hacen negocio en Puerto Rico, para que le permita a sus trabajadores. Por ejemplo, aquí hay un corresponsal de CNN que trabaja para una empresa en el estado de Georgia, Atlanta, que no tiene sede, no tiene operaciones en Puerto Rico. Eso es un trabajador a distancia. Pero si puede desempeñar su trabajo desde aquí, pues su patrono le puede permitir eso. Ahora bien, el patrono no va a estar sujeto a los requerimientos de ley de que si estuviera en Puerto Rico, por ejemplo, retenerle income tax de Puerto Rico, pagarle un impuesto por desempleo o por incapacidad, póliza del Fondo del Seguro del Estado. Es el empleado que trabaja a distancia, entiéndase desde Puerto Rico, el responsable ahora de pagar esos impuestos. Y usualmente aquí es que viene que, ¿verdad?, a ese trabajador a distancia tiene que considerar hacer pagos de estimada, pagar por adelantado, porque su patrono no le está reteniendo impuestos de Puerto Rico. ¿Este empleado es por cuenta propia o este es un empleado con esta nueva definición trabajador a distancia? Porque el trabajador a cuenta propia también tiene que pagar su póliza del Fondo del Seguro del Estado, tiene que pagar las contribuciones a nivel local, el Seguro Social, prácticamente está como alejado de una empresa. Sí, pues mira, más bien esto es para los empleados que son asalariados, que antes no se les permitía trabajar fuera en Puerto Rico, porque esos patronos tenían que estar sujetos a unos requerimientos de ley aquí en Puerto Rico. ¿Y los patronos qué hacían? Pues mira, no te permito trabajar en Puerto Rico o no te contrato si estás en Puerto Rico porque no puedo cumplir con las exigencias que me imponían las leyes de Puerto Rico. En otras palabras, la empresa es la que se beneficia de cierta manera reclutar personas que vivan en Puerto Rico, trabajen desde Puerto Rico para su empresa. La empresa se beneficia, pero Puerto Rico también, porque, por ejemplo, el dinero se queda aquí. Claro, mira, te voy a dar el ejemplo de mi hermano. Mi hermano es psicólogo y él trabajaba en Florida, en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Gracias a esta legislación para flexibilizar el trabajo a distancia, yo tengo a mi hermano trabajando en Puerto Rico. Él antes no podía venir a Puerto Rico porque necesitaba, ¿verdad?, continuar trabajando para su patrono en Estados Unidos y no se le permitía trabajar desde aquí. Una vez aprobada esta medida, mi hermano puede trabajar desde Puerto Rico. Ahora bien, él tiene que cumplir con unos requisitos de pagos de impuestos de estimada, porque como no le retienen impuestos de Puerto Rico... Esa va a ser la responsabilidad contributiva, pagar las estimadas y rendir su planilla de contribución, y si hay alguna diferencia, pues entonces completarla. Exacto. El ejemplo de mi hermano, ese corresponsal que usted dice, como ahora es residente de Puerto Rico, tiene que llenar planilla de Puerto Rico y tiene que rendir sus contribuciones, ¿verdad? Sus responsabilidades contributivas se determinan en Puerto Rico. Pero, ¿verdad?, como nadie le está reteniendo contribuciones, él no va a hacer pagos lo tiene que pagar completo. Y si lo paga completo y el pago excede de cierta cantidad, pues va a pagar intereses, recargos, penalidades. Y por eso es que al trabajador a distancia se le recomienda, ¿verdad?, altamente que considere hacer pagos de estimado, pagos por adelantado, para que cuando llene su planilla, la responsabilidad contributiva, como usted nos indica, sea menor. Sea menor. Así mismo. Que en conclusión va a tener pagando lo mismo, pero en varios pasos. Sí. Sabemos que hay más información en la página del Colegio de CPA, que es colegiocpa.com. Ahí consiguen el manual contributivo y también en las redes sociales mantienen alguna comunicación de discusión de estos temas. Gracias por estar con nosotros. Nos hemos extendido el tema, pero era bien importante para hablar sobre este trabajador a distancia, como también los empleados, de cierta manera, que se convierten
como en su jefe y su empresa, que son los cuentapropistas. Cuentapropistas. Amigos, hacemos una pausa, regresamos en un instante con más información. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.